Queridos amigos y hermanos, realizamos hoy el estudio bíblico correspondiente a los días miércoles de la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Estamos transitando el estudio del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver el capítulo número 7. Hemos visto ya en el capítulo 5 un tema que en alguna medida se reitera en el capítulo 7, pero de una forma ligeramente diferente, porque en el capítulo 5 tomábamos el tema del adulterio y en el capítulo 7 se retoma el tema, pero como unido a la cuestión de la prostitución. Y quisiera ir leyendo el capítulo, que es más narrativo en algún aspecto, y luego hacer unas referencias generales al tema de la sexualidad. Quiero decirles antes de entrar a leer el capítulo que ustedes pueden hablar al teléfono de la iglesia que está allí por cualquier necesidad. Hermanos miembros de la iglesia, hermanos que no pertenezcan a la iglesia, pueden hablar, siempre habrá alguien que conteste del otro lado, y pueden seguirnos por las redes. Allí están las direcciones, los links para entrar en las distintas redes. Y el día domingo, tanto a las 11:30 de la mañana o 12, como también a las 20 horas, vuelven a emitirse estos programas que ustedes pueden ver, que tienen que ver con el sermón dominical. Bueno, hoy leemos el capítulo 7 de Proverbios. Dice el texto así: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Una expresión muy utilizada hoy en día que proviene de Proverbios, ¿no es cierto? Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama mi amiga. Te guardará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras. Interesante aquí porque está hablando obviamente de guardar los mandamientos del Señor en el corazón, en el centro mismo de la vida, allí en el centro de nuestros afectos, de nuestra inteligencia, en el centro de nuestra voluntad. Y también es interesante cuando dice átalos a tus dedos, que aunque es una figura poética, realmente sabemos que en una época cercana al Nuevo Testamento se utilizaban las filacterias, donde muchos se colgaban textos del cuerpo, de distintas partes del cuerpo, textos del Antiguo Testamento, como para tenerlos presentes en todo momento. Principalmente hacían esto los fariseos, ¿no es cierto? Bien, sigue diciéndonos el texto. Mirando yo por la ventana de mi casa, y acá puede referirse a dos, o al sabio o a la mujer. Mirando yo por la ventana de mi casa, por entre mi celosía, las ventanas en aquel momento eran ventanas sin vidrio, pero que se ajustaban, se cerraban firmemente, pero tenían en general tablones entre los cuales había mirillas por los que uno podía mirar y observar sin ser visto. Entonces dice, mirando yo por la ventana de mi casa y por entre mi celosía, vi entre los ingenuos y observé entre los jóvenes a uno falto de entendimiento. Él pasaba por la plaza cerca de la esquina y caminaba en dirección a la casa de ella. Era el anochecer, ya oscurecía. Sucedió que en medio de la noche y en la oscuridad, he aquí
una mujer le salió al encuentro. Interesante el texto porque nos cuenta la historia de uno, ni lo nombra, no hace falta, que pasaba por allí caminando como sin rumbo, cerca de la casa de esta mujer, cerca de la esquina, y dice, era el anochecer, ya oscurecía, y sucedió que en medio de la noche y en la oscuridad, fíjense que habla en alguna medida de etapas, ¿no es cierto? La tardecita, pero lo que va a contar ahora es cuando ya se pone oscuro y cuando ya entra la noche cerrada. Y en la oscuridad, he aquí que una mujer le salió al encuentro. Quien le sale al encuentro es la mujer, con vestido de prostituta y astuta de corazón. Fíjense ustedes, interesante las dos cosas que dice, vestido de prostituta. Evidentemente en aquella época había señales, ¿no es cierto?, de la prostitución. Por ejemplo, en el capítulo 38 del Génesis vemos que cubrirse la cara en la mujer parecía ser una señal de prostitución. En el Nuevo Testamento raparse el cabello, cortarse el cabello, parecía ser una señal de prostitución. O sea que la mujer que iba a prostituirse, en alguna medida lo señalaba con su atuendo. Y entonces dice que era astuta de corazón. Dice, ella es alborotadora, ¿no es cierto?, y obstinada. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces por las plazas, acechando por todas las esquinas. Es decir, hay en esta mujer que se ha prostituido, hay una inquietud constante, hay una ansiedad constante. Sus pies, dice, no pueden permanecer en su casa. Unas veces está afuera, otras veces en las plazas, acecha por las esquinas, ¿no es cierto? Hay una inquietud, hay una ansiedad constante. Se prendió de él, se prendió del joven, lo besó y descaradamente, fíjense el término que utiliza, en forma completamente desinhibida, en forma descarada, le dijo, sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por eso he salido a tu encuentro a buscarte y te he encontrado. Dos cosas interesantes para interpretar este texto. Lo que está diciendo aquí la mujer es, en alguna medida, está comenzando astutamente e insistentemente a mostrar, de alguna medida, todos sus atractivos. Y, por ejemplo, le dice que hoy ha pagado sus votos. El hecho de haber pagado sus votos significa que parte de la carne que se ofrecía a los ídolos vuelve a la casa de la mujer, pero según la ley del Levítico capítulo 7, esa carne debía ser consumida en el día o a más tardar al día siguiente. Ya al tercer día no se podía consumir, debía quemarse. Y fíjense ustedes que lo que le está ofreciendo indirectamente es una cena suculenta. Sacrificios de paz había prometido y hoy he pagado mis votos. Por eso, dice, he salido a tu encuentro, como para invitarte a comer, he salido a tu encuentro a buscarte y te he encontrado. Evidentemente, le está haciendo creer al joven que es él, específicamente él, el destinatario de su búsqueda.
cuando sabemos que quizá la búsqueda es azarosa, la búsqueda no tiene un destinatario fijo, ¿no es cierto? Y entonces dice, he preparado mi cama con colchas y la he tendido con lino de Egipto. He perfumado mi cama con mirra, aloe y canela. Miren ustedes lo que le dice. He preparado mi cama con colchas. La he tendido con lino de Egipto. Y entonces vemos que el lino de Egipto era exportado y era un artículo caro. Dice, he perfumado mi cama con algunas sustancias aromáticas muy valiosas en aquella época, mirra, aloe y canela. Esto significa que se trata de una mujer rica, no de una mujer pobre. No es una mujer que ejerce la prostitución por pobreza, lo cual tampoco justifica la prostitución, sino más bien por una insatisfacción, una inquietud, una ansiedad, una adicción, algo interno que la lleva a esto, ¿no es cierto? Dice, ven, saciémonos de caricias hasta la mañana, deleitémonos en amores. La invitación concreta. Ya todos los atractivos puestos delante del joven. Porque mi marido no está en casa, una razón más. Partió para un largo viaje. Llevó consigo una bolsa de dinero. El día de la luna llena volverá a casa. Y aquí es interesante correlacionar esto con el versículo 9, que dice que estaban en la noche oscura. Las palabras en hebreo indican como una sucesión. El atardecer, la noche, pero luego la noche cerrada. La noche cerrada quiere decir que no había luna llena. La luna llena salía en aquellas regiones a mediados de mes. Estaríamos hablando de que el encuentro de esta mujer con este joven habría ocurrido, hipotéticamente, hacia el principio de mes. Como si la mujer le dijera, mira, falta mucho tiempo para que mi marido venga, ¿no es cierto? Se llevó su bolsa con suficiente dinero y no va a volver hasta el día de la luna llena. Entonces dice el versículo 21, lo rindió con su mucha persuasión, lo sedujo con la suavidad de sus labios. Y aquí el texto traduce, enseguida él se va tras ella. Podría traducirse también, ingenuamente se va tras ella. De las dos formas. La expresión da para traducirla de las dos maneras. Va como el buey al matadero. Aquí este versículo es complicado de traducir porque en la versión, en el texto masorético está de una manera, en la Septuaginta está de otra, y hay demasiada controversia en cuanto a cómo traducir estos versículos. Sin embargo, es interesante que el sentido no varía. Por ejemplo, aquí la última versión de la Reina Valera revisada dice así, enseguida se va tras ella como el buey al matadero, como un cordero al que lo ata, va como un venado, hasta que una flecha le atraviesa el hígado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que le costará la vida. O sea, en síntesis, el muchacho, el joven, va tras ella sin ofrecer resistencia, sin saber las consecuencias de su acto, sin saber que realmente va a quedar atrapado en una red difícil, que dice el texto, le costará la vida. Y entonces, después de este relato, el autor
saca sus conclusiones. Dice, ahora pues, hijos, óiganme, presten atención a los dichos de mi boca. No se aparte tu corazón tras sus caminos, ni te descarríes por sus sendas, porque a muchos ha hecho caer muertos. Los que ella ha matado son innumerables. Su casa está en los caminos del Seol, del sepulcro, que descienden a las cámaras de la muerte. Bueno, el texto termina con una conclusión fuerte, ¿no es cierto? Y dice, bueno, este muchacho ingenuamente, como un animal que es atado, como un ave que cae en la red, va ingenuamente hacia la muerte. En este tiempo decíamos que la muerte es el final y probablemente se refiere a que por diversas razones la muerte del joven que va tras esta mujer se apresura. La muerte es asociada también con lo negativo, ¿no es cierto? Ahora, interesante porque aquí se está advirtiendo contra el adulterio por un lado y contra la prostitución por el otro. En general, diríamos nosotros, contra la perversidad o la perversión de lo sexual en general. No perversión en cuanto a una estructura perversa, sino perversión en cuanto a la degradación del sentido para el cual Dios ha creado la sexualidad. La sexualidad está para ser vivida en el amor y en el compromiso, en el marco del matrimonio, en el marco de la fidelidad. ¿Qué hace esta mujer al ir a buscar a otras personas, quizá indiscriminadamente, cuando su marido no está en la casa? Bueno, está engañando al marido, está engañándose a sí misma, está engañando a la persona que será su partener sexual en ese momento, en forma transitoria. El acto sexual ligero y transitorio es una forma de pervertir la sexualidad. Porque la sexualidad tiene que ver básicamente con tres fines. El primer fin, uno diría, el acto sexual se liga al deseo sexual, a la atracción, es placentero. También tiene como fin la procreación, pero el fin fundamental no es ninguno de los dos que mencioné anteriormente. El fin fundamental de la sexualidad es la función unitiva que tiene la sexualidad. Por eso la sexualidad no es para ser vivida a la ligera ni en forma transitoria. La sexualidad es para ser vivida en el amor. Y el acto sexual nos une a la otra persona de una manera inexplicable, pero de una manera absolutamente efectiva. Por eso que el texto que se repite en el Génesis, el texto que repite el Señor Jesús, el texto que repite el apóstol Pablo es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El acto sexual te hace y me hace una sola carne con la persona con quien lo estoy realizando. Esto significa que el acto sexual es absolutamente importante y algo absolutamente serio y algo que no ha de ser tomado a la ligera. Algo que no ha de ser tomado a la ligera. Muchos, desconociendo
realmente un aspecto fundamental de la palabra. Inclusive lo he escuchado de algunos pastores y teólogos, cuando Jesús dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, y no separe el hombre lo que Dios ha unido. Se preguntan, bueno, pero ¿y cómo sabemos si lo ha unido Dios? Esta es una pregunta sin sentido. Es una pregunta que no interpreta claramente lo que significa la función unitiva como tercer función señalada de la sexualidad. Primero, dijimos, pero no primero por orden de importancia. Primero porque lo mencioné primero, el placer, el goce sexual, etc. Segundo, la procreación. Tampoco es una función fundamental porque hay matrimonios que no pueden tener hijos, lo cual no significa que no cumplen el propósito de su vida, de ningún modo. Y si desean tener hijos pueden adoptarlos, ¿no es cierto? Y tercero, pero fundamental, la sexualidad cumple una función unitiva. La sexualidad te hace una sola carne, no solamente con la persona que amás, sino te hace una sola carne aún con una prostituta, dice el texto de 1 Corintios, ¿no es cierto? Si nosotros leemos allí en 1 Corintios, nos damos cuenta que el apóstol Pablo lo utilizaba, ¿no es cierto?, el argumento para hablar precisamente en relación a el creyente. Y él decía justamente que el creyente no puede dejar el cuerpo de Cristo y hacerse uno con una prostituta. Y ustedes lean allí claramente, ¿no es cierto?, todo lo que se está diciendo en los capítulos 4, 5, 6 y 7 de la primera carta a los Corintios, ¿no? Y es fundamental entonces la pregunta retórica que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice allí, bueno, dejará el creyente el cuerpo de Cristo y se hará un cuerpo con una prostituta. La respuesta es de ninguna manera. Fíjense ustedes cómo el acto sexual en sí ejerce una función unitiva. No lo podemos explicar completamente, pero sí sabemos de la importancia y la seriedad que tiene el acto sexual en este contexto. No es cuestión de preguntarme, bueno, ¿me ha unido Dios? ¿No me ha unido Dios? No. El acto sexual en sí ejerce una fuerza unitiva, ¿no? Por eso, allí en el capítulo 6, verso 18, dicen, huyan de la inmoralidad sexual, el apóstol Pablo. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el inmoral sexual peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es el lugar santísimo donde habita el Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que ya no son de ustedes, pertenecen a Dios. Pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 15. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta es hecho con ella un solo cuerpo?
Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. No hemos sabido apreciar y valorar la importancia fundamental que tiene en la Escritura la función unitiva de la sexualidad. Por eso hoy se toma el sexo como un divertimento, se lo toma a la ligera, se lo toma nada más que como algo placentero. Entonces la pornografía, el cibersexo y todo lo demás abunda y prostituye, degrada el valor profundo que tiene la sexualidad, en donde debe unirse el deseo con el amor, la atracción física con el amor, y el amor que implica un compromiso, una responsabilidad hacia la otra persona. Y no es que la Escritura no considere un don de Dios el hecho de que una persona sea ardiente en lo sexual, fervorosa en lo sexual. Ustedes fíjense que la discusión que hay en 1 Corintios es la respuesta al hecho de que los corintios le están preguntando al apóstol Pablo acerca del celibato. Si viene el Señor pronto, entonces no es mejor no casarse o separarse de la familia, etc. Y el apóstol Pablo dice, miren, el que tiene el don de continencia que lo haga, pero el que no, no. El que no, no. Y aquí en el capítulo 7 dice muy claramente, cuando alguien no tiene este don, que se una a su esposa o a su esposo. Y dice que entre ellos dos haya relaciones fluidas. Y todavía dice, verso 5, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo, para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno, nuevamente, unirse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Más bien, quisiera que todos los hombres fueran como yo. Pablo decía que él tenía el don de continencia. Pero cada uno tiene su propio don que procede de Dios. Uno de cierta manera y otro de otra manera. Uno tiene el don de continencia y otro tiene el don del fervor sexual. El fervor sexual es un don de Dios, pero debe ser ejercido en el marco del amor y del compromiso, en el marco del matrimonio. Debe ser ejercido para la gloria de Dios, sabiendo que una pareja no está sola, sino que es del Señor. En una pareja no hay dos, en una pareja hay tres. El Señor está allí. De manera que, qué hermoso que es gozar y disfrutar sexualmente, como dice el mismo libro de Proverbios, alégrate con la mujer de tu juventud. Pero qué bueno que es hacerlo en el marco del amor, de la fidelidad, de la transparencia, del compromiso. Bueno, a esto somos llamados. No a pervertir la sexualidad ni a degradarla, sino a honrarla. Y la honramos cuando la ejercemos conforme a la voluntad de Dios. Que así sea en nuestras vidas. Y que saquemos de nuestra vida todo aquello que no honra al Señor, ni a nosotros mismos, ni a nuestro prójimo, ni a nuestra esposa, ni a nuestro esposo, ni a nuestro novio, ni a nuestra novia, sino que vivamos conforme a su santa y divina voluntad. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias porque lámpara es
a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Gracias porque un día nos unimos al Señor Jesucristo y en el Espíritu somos uno con Él. Y por eso queremos hacer sublime y honroso todo lo que hagamos en nuestra personalidad, todo lo que hagamos en nuestro cuerpo. No queremos ser dominados compulsivamente por ninguna pasión deshonrosa. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu, que es espíritu de amor, poder y dominio propio, llene nuestros corazones y nos dé ese dominio propio que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Y nos permita canalizar en el marco del amor y del compromiso nuestra sexualidad, para que te honre, para que sea un altar de un perfume hermoso y agradable y grato que suba hasta tu trono. Oh Dios, oramos en este sentido, pedimos por la vida de cada uno de nuestros oyentes y por la mía propia y por la nuestra propia. Pedimos, Señor, realmente que tú nos bendigas para hacer tu voluntad y que podamos vivir con conciencias limpias delante de ti en el camino que nos queda por delante en nuestra vida. Señor, esperamos en ti, te alabamos, bendecimos tu nombre, por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.